Vamos a analizar el tema del conflicto social que surge entre la industria minera y las comunidades o los lugares en donde la industria se inserta, ¿no? En realidad tendríamos que empezar diciendo que este es un problema que es general a toda la industria extractiva y en particular a la industria minera, ¿no? Y tiene sus particularidades que, si bien es cierto, varían de país a país. Siempre hay algunas enseñanzas y reflexiones que surgen del proceso de este manejo que son importantes analizar y discutir en algún momento del tiempo. Los conflictos sociales en el fondo son el reflejo de un subyacente, y este subyacente es un profundo conjunto de inequidades entre comunidades, poblaciones que están aisladas muchas veces, donde el Estado prácticamente no existe, no tiene servicios, no llega, o donde la presencia del Estado ha sido muy precaria, y la presencia de una compañía minera que llega con intereses económicos y intereses de negocio a poder poner en valor el lugar. Aquí el tema, en medio de este conjunto profundo de inequidades que llevan décadas, incluso siglos, de poderse trabajar, pues el escenario de entrada no es tan sencillo y requiere de mucho análisis, mucho desarrollo, mucho plan organizado para poder insertarse. Porque aquí de lo que se trata no es de reemplazar reemplazar al Estado, ni tampoco reemplazar o aislar o simplemente dar unas pequeñas dádivas. Eso no funciona. El proceso es más complejo. En primer lugar, tiene que entenderse cuáles son los actores que están presentes en una zona de potencial interés minero. Y para eso las compañías mineras están obligadas a hacer una identificación correcta de los actores sociales. No solamente de los actores formales, de quiénes son pues las autoridades formales, sino quiénes son realmente los actores reales, quiénes son los pobladores, quiénes son las autoridades, quiénes son las entidades e instituciones que pueden estar presentes en este proceso, cuál es la presencia del Estado, en qué medida se han generado pues estas asimetrías, porque la mina puede, de no hacerlo bien, insertarse de una manera poco apropiada y no generar la transparencia que se requiere desde el principio, y eso podría dar lugar a algo que es muy difícil de manejar en el futuro, porque cuando la confianza se quiebra, la confianza no se puede recuperar machucando un botón. Entonces, no es inmediato, hay que reconstruirla, y reconstruir la confianza es muy difícil. Entonces, es necesario hacer las cosas bien desde el inicio, y para eso yo creo que la palabra clave termina siendo la contribución. Es decir, ¿de qué manera puede la compañía minera contribuir a que esa profunda inequidad existente se mejore, se amortigüe, trate de visualizarse con una mejor correlación que permita un manejo de largo plazo sustentable? Y para eso las compañías mineras tienen que hacer una contribución. Y la contribución tiene que ver con cómo resolver cómo intentar acercarse a reducir estas inequidades en el proceso. Por eso es que las compañías mineras tienen que hacer un estudio de línea base social que permita identificar, cuál es la situación exacta entre cada uno de los actores, quiénes son los actores, qué significan en el escenario complejo, político, social, económico, cuáles son las actividades económicas que hoy día se tienen, cuál es el potencial, cuáles son esas capacidades que representan ventajas comparativas que con el apoyo de alguien podrían convertirse, alguien como la compañía minera podrían convertirse en una ventaja competitiva. O sea, ¿qué ventajas comparativas se tienen por la naturaleza del emplazamiento, del sitio y cómo es que funciona? Bueno, pues un primer momento es esta identificación.
Hay un segundo momento en el cual tiene que mejorarse la simetría, es cómo hacemos este diseño social a medida que el proyecto minero avanza. En un primer momento, cuando son exploraciones, ¿cuál es el trato con el cual vamos a generar un acercamiento para generar una relación de largo plazo que nos comprometa tanto a comunidades como a compañías a mirar qué hay para ver si es posible que eso se pueda convertir en un activo que pueda generar valor para todos? Entonces, las exploraciones requieren eso, requieren ese diseño que permita saber qué hay, hacerlo bien, comprometernos a compartir información de lo que estamos descubriendo, de lo que estamos encontrando, de cuáles son las potencialidades de lo que podría haber en los emplazamientos. En un segundo momento, cuando hay procesos de planeamiento, hay que hacer una socialización, que es un trabajo importante, muy detallado, muy libro abierto, de mucha comunicación para mostrar cuál es la naturaleza del proyecto minero que puede plantearse. Y esa socialización pasa por todo el proceso de participación ciudadana para involucrar a todas las partes en poder desarrollar el proyecto minero. Y finalmente, en ese proceso de planeación debe considerarse principalmente el largo plazo. O sea, ¿qué va a pasar no solo con la presencia de la mina? O sea, ¿cómo van a ser los términos de intercambio, los precios de transferencia? ¿Cómo van a ser cómo se van a repartir acá los beneficios finales de un proyecto, un activo minero que se va desarrollando? ¿Cómo se va a distribuir entre las partes? ¿Cómo van a participar las poblaciones de este modelo de negocio que se está insertando? ¿Cuál es su participación? ¿Cómo van a sentarse a la mesa? A veces el conflicto no es el conflicto de por sí, sino es más bien el conflicto para poder tener una oportunidad de sentarme en una mesa y tratar de igual a igual, ¿no? Existen casos muy exitosos en donde un trato simétrico ha resuelto el conflicto social y ha convertido de pobladores que eran enemigos de los proyectos mineros a pobladores que hoy día son socios de los proyectos mineros. Y esto puede incluir cosas que hace algunas décadas no eran previsibles para las compañías mineras, como tenerlos en el directorio, como tenerlos en la corporación como accionistas. Y entonces, pero en el fondo de lo que se trata es de cómo vamos a compartir los riesgos y beneficios del negocio, cómo vamos a manejarlo, cuál va a ser el modelo que permita hacer esta sostenibilidad de largo plazo y algo más importante todavía, ¿qué tenemos que hacer para generar casi desde el principio del arranque de la mina un modelo de negocio tan fuerte como la minería que haga que cuando la mina tenga que retirarse, porque acuérdense que las minas tienen un periodo de vida en función a su reserva y algún día tienen que cerrar? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la mina se vaya? ¿Cuál es la actividad económica y social que va a permitir hacer la sostenibilidad de largo plazo para estas poblaciones? Entonces no es cuestión de retirar la mina simplemente y hacer un cierre y entonces todo el progreso se quebró para siempre. Y entonces eso no funciona así. Entonces yo creo que esta planificación permite la oportunidad correcta de poder insertar las necesidades de todas las partes en un desarrollo que permita hacer un gana-gana con las comunidades para poder resolver una alianza que nos permita ir hacia el futuro más allá de la existencia de la mina, más allá de la existencia de la mina, incluso cuando la mina salga del escenario, tener actividades que nos permitan hacer un crecimiento de largo plazo que ha utilizado sus recursos naturales. Hay que separar los planos y es cierto que existe, digamos, desde el punto de vista regulatorio, toda una vía de trámites y de licencias que hay que ir obteniendo, pero desde el punto de vista real, acá de lo que se trata es de regenerar una relación de largo plazo que no pueda quebrarse. Y la palabra clave es contribución, o sea, primero reconocemos que hay una profunda inequidad, entonces, ¿cómo podemos contribuir a resolverla? Antiguamente se pensaba, no, esta es una cuestión de poder hacerles un colegio, poder hacerles una
un mercado, poder mejorarles algo que no estaba mejorado. Pero hoy día se entiende que eso no existe, que eso no es cierto. Mañana más tarde tú haces un colegio y mañana lo destruyen porque el colegio no lo hiciste tú, lo hizo la mina. Entonces, es mejor decir, oye, mira, acá tenemos la posibilidad de generar un mejor nivel educativo. Entonces, participemos todos de cuál es el nivel educativo que necesitamos, participemos todos de cuál es el diseño del mejor colegio que hay que tener, licitemos entre los locales cuál es el mejor diseño, contribuyamos con los materiales y las poblaciones ponen las manos de obra y construyámoslo juntos, hagamos un desarrollo distinto que nos permita eso, pero esto no es más que elevar el nivel de vida del emplazamiento. Esto no quita el otro proceso y el otro proceso es, oye, compartamos las utilidades y compartamos los riesgos que este negocio trae. Convirtamos a las comunidades en socios en una relación estratégica de largo plazo donde ellas ponen el acceso a la propiedad superficial, el Estado pone, en el caso del Perú, la propiedad superficial y la concesión subterránea son distintas. La concesión subterránea, el subterráneo es del Estado y la propiedad superficial es de las comunidades, y entonces las comunidades pueden poner en la mesa digamos, la propiedad superficial, el Estado puede poner la concesión y las compañías mineras podemos poner la tecnología, el capital que permita poner en valor ese activo y después compartir de manera equitativa esos resultados. ¿Cómo insertarlos a la ecuación de negocio? ¿Qué parte de cada libra de cobre es en realidad algo que hay que compartir con las comunidades? ¿Qué parte de cada libra de cobre es lo que realmente debemos llevar a productividades bien altas que van a terminar en un pago de impuestos? Esta no es solo una visión de cosas que aún no están resueltas, porque existen otras cosas que aún no están resueltas y es la falta de presencia del Estado. Normalmente las minas están en lugares muy alejados, a veces muy hostiles, donde el Estado no está presente, y entonces no se trata de que la mina reemplace al Estado, se trata más bien que la mina emplace a una buena presencia del Estado, emplace al Estado a tener una buena presencia. Entonces, en el Perú, por ejemplo, se denomina canon minero a un porcentaje, a la mitad del impuesto a la renta que las compañías pagan. Las compañías pagan un impuesto a la renta que es una enorme cantidad de dinero, que supera el 30% de los... En el fondo, entre el impuesto a la renta y el resto de impuestos se supera largamente el 30% de las utilidades. Entonces, si ese dinero se pudiera ver en el sitio por parte de desembolsos, inversiones del Estado, pues sería genial. El problema es que nunca se ve, se va a una caja común y al final nunca llega, o si llega a las poblaciones, los niveles de ejecución en los alrededores del canon son muy pobres. ¿Y por qué se da esto? Bueno, es una combinación entre corrupción, falta de capacidades, etc. Entonces, en la falta de capacidades tenemos que, digamos, generar propuestas. ¿Cómo fortalecemos las capacidades de los gobiernos locales, regionales y provinciales para ejecutar proyectos? ¿Cómo dotamos de nosotros como mineros de tecnología, de ingeniería que permita hacer propuestas para que ellos puedan desenfocar, desarrollar, desembolsar estos fondos que finalmente, si no, se quedan como números dormidos y nunca llegan? Pero el impuesto no es suficiente. Las compañías mineras tienen responsabilidades sociales que cumplir y las cumplen en su proceso porque entienden que acá se trata de desarrollar una relación de largo plazo que no es difícil tampoco de manejar, porque todos tienen intereses y esos intereses hay que alinearlos, hay que proteger esos intereses. A todos nos interesa el medio ambiente, a todos nos interesa una comunidad fortalecida, a todos nos interesa una generación mejor educada, a todos nos interesa una generación con más transferencia tecnológica, nos interesan mayores rentabilidades, nos interesa una mejora en la calidad de vida. Y en ese sentido, ese alineamiento es el que tiene que prevalecer más allá de generar unas diferencias. Hoy día esas diferencias, por un pésimo manejo desde puntos de vista muy apartados de la realidad,
han generado que hoy día tengamos una cartera de proyectos mineros cercana a los 60.000 millones de dólares que no se pueden ejecutar por problemas aparentemente sociales. Porque a río revuelto pues hay una serie de intervinientes que no tienen nada que ver con los intereses ni en el emplazamiento, ni en el área de zona de influencia directa o indirecta, y que están vinculados y financiados muchas veces por ONGs antiextractivas y antimineras con intereses muy particulares, que se aprovechan de estas diferencias para generar una oposición a la industria extractiva, que es una oposición equivocada, porque en realidad sus intereses no son por el alineamiento de un desarrollo de las comunidades. Las compañías mineras no son el enemigo, las compañías mineras son el brazo que permite el desarrollo para poner en valor activos que han dormido durante cientos de años en las comunidades y que no se han transformado en valor para los pobladores. Y entonces las compañías mineras están para eso. Afortunadamente se vienen nuevos tiempos, nuevas iniciativas, nuevas formas de relacionarse pensando en el largo plazo, con nuevos caminos que surgir para poner la minería en valor y hacer la diferencia en las poblaciones, en beneficio de las propias compañías, de las comunidades, de las personas que trabajan y que viven en las comunidades, en beneficio de los negocios conexos que se generan alrededor de la minería, que activa en una proporción de 8-1 por cada dólar que se invierte, y generando empleo y bienestar que también se reducen beneficios para el Estado y para toda la sociedad. Esa es la manera como se deben enfocar los conflictos sociales y cómo deben resolverse, no escondiéndose, sino haciendo frente a una realidad que es gestionable para asegurar un lugar en el mañana para estas poblaciones, para la gente de estas poblaciones en el proceso, para nosotros los peruanos como parte de esas poblaciones, para hacer una diferencia en el futuro.